Baishapa, Yandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la número 20. Mocoin pa. Aipotabe yesare koshereje. Mocoin pa 20. Ñeereko moaite significa modo frustrativo. Concepto. Oje shauka oye yaporeinte hatembiapo. Hoy por uñe rei y puataba, que traducido quiere decir el modo frustrativo. Se refiere a la inutilidad de la acción. Utiliza la partícula tónica rei. Rei significa de balde, en vano, inútilmente, sin motivo. Te enviará ejemplos. El primer verbo que tenemos, kuhuye, es un verbo oral que significa temer. Tenemos los pronombres personales de Arangüete, she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Morfema prefija, o, ñe, ku, volvegua, a, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Se le agrega el verbo o lexema, en este caso kuhuye, y la partícula del modo frustrativo rei, morfema sufija o ñeeku upeigua, y se conjuga así: she akuhuyerei, de rekuhuyerei, jae okuhuyerei, ñande yakuhuyerei, orero kuhuyerei, pepe kuhuyerei, jaecuera o kuhuyerei, que traducido quiere decir yo en vano temo, tú en vano temes, él en vano teme, nosotros en vano tememos, nosotros en vano tememos, ustedes en vano temen, ellos en vano temen. Nos vamos en el segundo verbo, ñoje, es un verbo nasal que significa derramar. Nuevamente los pronombres personales de Arangüete, morfema prefija, ñeeku, volvegua. En ñandé se usa ña porque el verbo es nasal. Luego se le agrega el lexema o verbo. Y luego la partícula del modo frustrativo rei, morfema sufija o ñeeku upeigua. Y se conjuga así: she añojerei, de reñojerei, jae oñojerei, ñande ñañojerei, ore roñojerei, pe peñojerei, jaecuera oñojerei, que traducido quiere decir yo de balde derramo, tú de balde derramas, él de balde derrama, nosotros de balde derramamos, nosotros de balde derramamos, ustedes de balde derraman, ellos de balde derraman. Te enviará ejemplos. Agüerupe mocoñe ello ayu. Petei umikuñatai o kuhuyerei pomberowi, que traducido quiere decir esas señoritas temen de balde al bombero. Mocoin ani reipopujurei ñande yararera, que traducido quiere decir no tomarás en vano el nombre de Dios. En estas dos oraciones, los verbos okuhuye y reipopuju, con la partícula del modo frustrativo rei, se refiere a la inutilidad de la acción. Okuhuyerei, temen de balde. Reipopujurei, tomarás en vano. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.